Buenas noches, hoy estamos de fiesta, hoy estamos celebrando porque bueno, mañana es el día del maestro y de la maestra y estamos en esta celebración para saber lo que nosotros como maestros somos capaces de hacer. Desde ese espacio me da mucho gusto saludar a la doctora Nadia Gil Ruiz, que es nuestra académica estrella de la Red Doctoral para la Educación Mexicana y que nos acompaña porque ella es la creadora de todos estos espacios. También se encuentra el doctor Rogelio Romero Colín, que también es un gran académico y también nos está representando en el movimiento pedagógico mexicano. Es un gran placer tenerlos aquí a ambos y sabemos de ese gran trabajo que están desarrollando. Muchísimas gracias. Y bueno, para empezar con esta conferencia, en esta conferencia de este tercer ciclo con un gran maestro, vamos a dar el video promocional, vamos a pasar el video promocional con que dimos a conocer esta conferencia. Adelante, Osvaldo, por favor. En el marco del programa especial La Pedagogía del Halago, 15 de mayo, el profesor Manuel Quiles Cruz es un pilar de la educación mexicana, normalista de vocación, egresado de la Escuela Nacional de Maestros y de la Escuela Normal Superior de México, cuenta con estudios de maestría en educación por la Universidad Pedagógica Nacional. A lo largo de 56 años de servicio, ha sido testigo y protagonista de las principales reformas educativas desde 1962. Durante 4 décadas formó a generaciones de educadores en la Universidad Pedagógica Nacional. Ha coordinado más de 150 publicaciones y participado en la elaboración de más de 700 materiales de evaluación infantil. En la SEP ha ocupado cargos clave, entre ellos el de Director General de Reconocimiento en UCICA-MM. Es fundador del Seminario Interinstitucional de Pedagogía, de la Red de Educadoras Mexicanas y de la Mesa Permanente de Política Educativa. Actualmente dirige la Red Doctoral para la Educación Mexicana y es director académico de la Red Iberoamericana de Academias de Investigación. Recientemente fue distinguido con el doctorado honoris causa y el título internacional de Doctor de Doctores. Hoy, 15 de mayo, celebramos su legado como un ejemplo vivo de compromiso, disciplina y entrega al desarrollo de los educadores de nuestro país. Pues es un placer estar aquí con ustedes, tener al maestro Manuel Quiles Cruz, que nos va a acompañar en este espacio y va a ser nuestro ponente con un tema bien interesante, muy innovador y que se llama Pedagogía del Halago. Maestro Manuel, tiene usted los micrófonos y la cámara. Adelante. Bien, pues agradezco el espacio a la doctora Nadia Gil, al doctor Rogelio Romero Colín, a la doctora Covadonga Sánchez Pérez. Les agradezco primero que me hayan seleccionado para hacer esta plática, sobre todo en la víspera del día más importante del Magisterio Nacional. Por eso considero que, como dice la doctora Covadonga, pues es un día de fiesta, es un día de fiesta y así lo debemos de tomar nosotros como los
maestros. Hay mucho por qué luchar, pero también hay mucho por qué trabajar. Y en este sentido, independientemente del motivo, origen de la festividad del Día del Maestro, que a veces no se pone uno de acuerdo que si fue con Benito Juárez por la Ley Orgánica de Educación o si fue con Venustiano Carranza, o si era aquel famoso maestro de San Luis Potosí, el maestro Isidro al que festejaban, celebraban sus alumnos y la comunidad allá en San Luis Potosí y que decían que era el Día del Maestro. De alguna manera, el festejo del Día del Maestro es un festejo histórico, es un festejo que está presente en el corazón de las maestras y de los maestros mexicanos, a quienes desde la Red Doctoral para la Educación Mexicana les hacemos llegar un afectuoso abrazo y con nuestros mejores deseos para que no solamente el día de mañana, sino que todos los días que trabajemos, todos los días de nuestra propia vida, sean de lo mejor para nosotros mismos. Así es que vamos a hablar el día de hoy de un tema, no es nuevo para mí, es un tema que yo empecé a trabajar y que empecé a identificar como pedagogía del halago, donde halago no es una adulación, sino halago tiene que ver con una serie de reconocimientos y de identidades que tenemos con nuestros alumnos y que por eso precisamente el discurso se vuelve interesante. En alguna ocasión encontré por ahí un enunciado que más o menos parafraseando lo decía: feliz es aquel que ha aprendido a admirar, no a envidiar. Y aquel que ha aprendido a admirar y no a envidiar puede hacer mucho mejor las cosas. Por eso precisamente nuestros alumnos nos admiran. Los alumnos llegan a admirar a sus maestros. Cuando empecé a descubrir o a construir, me hago la pregunta, este discurso que empecé en la primaria, profesor Ocampo Nabor Bolaño Soto, es una primaria que se encuentra aquí en la Ciudad de México, en la sexta sección de la unidad Aragón. Era una escuela, estaba en la alcaldía Gustavo Amadero, y era una escuela de aquellas de nueva creación que no tenía edificio, no teníamos edificio. Cuando yo llego a la escuela, allá en las avenidas 1513 y 414 en la sección 6 de Aragón, pues lo único que veo es un terreno baldío, es un pedregal lo que veo. Y ahí en ese pedregal empezamos a trabajar. Nos conocieron como el Polvorín. El Polvorín hizo época porque del Polvorín salieron varios libros, los libros Razonando. Algunos de los libros que tengo aquí atrás de mí salieron de allá del Polvorín. Y yo no me daba cuenta en aquel momento, yo no me daba cuenta de lo que estaba generando, hasta que mis estudiantes me van diciendo qué es lo que se va haciendo, qué es lo que iban observando. El día de hoy precisamente tuve una plática, hoy en la mañana, tuve una plática con personas cercanas a la política educativa de lo que está sucediendo en el país y me decían que observan que está muy estática la cuestión educativa y esto exige que hay que tener cuidado, porque los mandos que ya tienen autoridad y que están en una condición estática pueden empezar a generar situaciones diversas que nos pueden llevar por otros caminos no los adecuados. Y hemos visto recientemente la problemática presentada, bueno, que asume, porque afecta al magisterio, y la asume la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Compañeros que tengo en Chihuahua, por ejemplo, han estado muy activos también en estas actividades y anuncian paro de labores a partir de mañana. Y aquí lo que sucede, lo que nosotros empezamos a ver son los nuevos liderazgos que surgen, que salen de la lucha, surgen de la indignación, como se señala en la nueva escuela mexicana. Y aquí es donde nosotros debemos de tener mucho cuidado porque
lo que tenemos que observar es que el discurso de la nueva escuela mexicana realmente se lleva en la práctica. En la parte del discurso, uno de los conceptos centrales es el diálogo. Y el diálogo debe de ser el elemento pedagógico. Si Paulo Freire lo señala como el método más adecuado pedagógicamente, socialmente debe de ser la acción más importante para solucionar problemáticas y no dejarlas ir más allá. Por eso es que en esta idea de la pedagogía del halago se trata de buscar nuevas formas de vivir la escuela, de sentir la escuela inclusive, de recuperar los recuerdos que traemos todos los maestros, los recuerdos. Yo me recuerdo como un profesor en mi estancia, inclusive como estudiante en la hoy benemérita Escuela Nacional de Maestros, antes Escuela Nacional de Maestros. Es decir, me estoy viendo como estudiante y esos recuerdos lo que hacen es que me llevan a reflexionar, nos llevan al magisterio a pensar y nos llevan también, ¿por qué no?, a repensar algunas cuestiones. Y las preguntas van surgiendo, las preguntas van llegando. La pregunta siempre tiene que ser, ¿quiénes fueron los maestros que más influyeron en mí? Que influyeron en cada uno de ustedes, porque nosotros como sujetos somos el producto de nuestros padres y de nuestros maestros, y esto lo he venido sosteniendo y lo sostenemos muchísimos maestros, que somos el producto de padres y de maestros, nosotros los profesores como un producto llegamos a esta forma educativa, recibimos esta forma educativa en casa y esto hace afirmar desde mi punto de vista que no debo de hablar ni de buena ni de mala educación, solamente tengo que hablar de si tiene o no tiene la educación el sujeto. ¿Por qué? Porque actualmente platicando con profesores yo veo que hay muchas situaciones donde inclusive los maestros están como en una condición vulnerable. Y desde ahí, pues alguien me decía, es que es falta de educación. Los padres de familia no se han preocupado por dar educación a sus hijos. Es decir, no voy a hablar de la buena educación o de la mala educación, sino simplemente hay que hablar de que se tiene o no se tiene la educación. Y los profesores, nosotros los maestros, cuando somos estudiantes que estamos en la normal, o aquellos que no fueron a la normal, pero que fueron a la Universidad Pedagógica Nacional, somos dúctiles. Los maestros somos dúctiles ante el impacto positivo de los maestros que tenemos en la normal. Y estoy haciendo una revisión como maestro y pues tengo que ir al pasado, porque mi pasado es mi pasado de estudiante. Por eso digo, y siempre refiriéndome a los maestros, que pasamos por una normal, pero que algún día fuimos niños, que algún día fuimos adolescentes, los maestros en ese momento como niños, como adolescentes, somos dúctiles ante el impacto de nuestros profesores. Ellos nos forman, ellos nos ayudan a encontrar nuestra personalidad entendida como el producto de nuestras capacidades y de la relación entre la autonomía y la socialización. Los profesores todos han influido en sus alumnos, influyeron en mí socialmente, porque lo que sucede es que ellos van cambiando nuestras creencias y fortalecen nuestras aspiraciones, como lo hicieron muchos futuros maestros en mí, como lo hicieron los maestros que tuve, que quiera o no quiera, cambiaron mis creencias, fortalecieron mis aspiraciones, motivaron mis esfuerzos y ayudaron a mi persona a desarrollar una energía, una estructura en mi conciencia como una forma de vida y me ayudaron también a facilitar formar una realidad diferente. Por eso nosotros vamos observando la realidad. Hoy que me hablan mucho de la lectura de la realidad y esta idea de la pedagogía del halago, pues la he platicado con pedagogos de la Universidad Nacional Autónoma de México en su momento, la platiqué inclusive con egresados de maestría y de doctorado,
Y lo que yo les decía sobre los alumnos precisamente, cuando somos alumnos, es que los maestros actúan sobre nosotros y van generando, siento así, así lo siento, una energía. Y esta energía lo que va sucediendo, lo que va haciendo es motivar el esfuerzo. Lo que va haciendo es amalgamar, fortalecer mis aspiraciones y, como lo decía hace rato, cambiar mis creencias. Entonces, lo que sucede es que se van estructurando en esta conciencia como una forma de vida, porque pues sé que en mi país hay 60 millones de pobres, pero refiero a la conciencia también de tomar postura sobre la realidad y también de tomar postura sobre mí mismo. Y ya en ese sentido, la propia conciencia me va ayudando a estructurarme en este tono de la forma de vida. Por eso, cuando trabajo este discurso, hablo de las capacidades que deben de tener nuestros profesores primero y nuestros estudiantes, y lo que hacen en realidad los maestros con nosotros cuando nosotros somos estudiantes, lo que hacemos nosotros con nuestros estudiantes cuando impartimos conocimientos o desarrollamos saberes, promovemos la creatividad. Yo me he preguntado mucho por qué me hablan del pensamiento crítico y no me hablaron del pensamiento creativo. Si eslabón o conocimiento con saber, con creatividad, con ideas transformadoras, posiblemente muy innovadoras, y por qué no, como siempre lo he dicho, hacer genios y alumnos brillantes. Esa es una misión de nosotros como seres humanos. Y ahí tengo los 6 conceptos que yo siempre he venido trabajando ya desde hace muchos años. Fácilmente desde hace más de 20 años vengo hablando del conocimiento, del saber, de la creatividad, de la innovación, del genio, de la brillantez, esos conceptos que me ayudan a organizar un discurso y que pretenden podamos vivir la escuela de una manera diferente. Y sobre la acción del maestro, de mirar cómo se va observando ese maestro en su accionar, en su actuación, cómo se proyecta sobre sus alumnos, yo diría que, que es muy fuerte el maestro, la esencia del maestro, de la maestra, es muy fuerte sobre sus alumnos y deberíamos de aprovechar, al menos yo trato de hacerlo con mi estudiantado, para que no nada más sea fuerte yo en una ocasión, sino en muchas situaciones y que pueda yo también definir crucialmente en términos de decisión y de trascendencia, tomar a mis alumnos de la mano y así como mis profesores tomaron mi mano también. Es decir, hay que asirse de la mano del otro para que podamos ir juntos. Por eso el alumno se proyecta en el maestro, el estudiante imita a su profesor, el pupilo se fija en la imagen de su querido maestro y el maestro es todo para el estudiante. Por eso esto sí lo debemos de tener. Yo les aconsejo a los maestros jóvenes que tomen esa condición donde nosotros somos todo para el estudiante. Y si nosotros impactamos al estudiante, seguramente que le vamos a bajar a ese nivel de vulnerabilidad en la que a veces nos encontramos, porque mi alumno está ávido de aprender, pero más urgente, mi alumno está ávido de ser. Él quiere ser. ¿Por qué? Porque si en ese sentido no me resolvieron el problema las competencias para la vida, porque el uso de la tecnología o el aprendizaje permanente o la convivencia, vivir en sociedad o la solución de problemas no me ayudaron realmente con el ser. Y esto en el sentido de que mi alumno no nada más está ávido de aprender, está ávido de ser, él quiere ser y es parte, ese ser es fundamental, es urgente en el ser, ¿sí? Generalmente olvidamos hablar del ser, pero el maestro, para ayudar en ese sentido, se convierte en la fuente de inspiración.
Y en la inspiración, sostengo, la inspiración es la vida. La inspiración es la vida, por eso siempre tenemos que estar cerca de la inspiración. Y lo que va sucediendo es que pues voy conformando en este discurso de pedagogía del halago porque voy tomando la reflexión, una reflexión que hice con mis estudiantes en los años 70, quiere decir que ya hace 50 años vengo generando una idea que no es la mejor, por supuesto, es algo que a mí me ayudó. Es algo, tampoco pretendo que sea un modelo, pero es algo que me ha ayudado y que cuando yo lo platico me dicen que si lo tengo escrito y les digo, sí, sí tengo escrito, tengo 125 páginas donde yo he escrito estas experiencias cuando fui maestro de educación primaria, cuando fui maestro de educación secundaria, pues también lo reflexiono, por supuesto, tengo que estarlo reflexionando y trato de matizarlo y concretarlo, pues, cuando escucho yo a mis estudiantes, ¿no? O cuando yo los leo en Facebook. Por eso mis estudiantes, cuando surge el Facebook, pues nos acercamos demasiado. Y después tuve la fortuna de volver a ver a mis estudiantes, he tenido la fortuna de volver a ver a mis estudiantes y eso me ha acercado mucho más. Los escucho personalmente entonces y cuando tenemos la oportunidad nos vemos después de no habernos visto durante algunos años y entonces lo que voy viendo nuevamente es que el maestro lo es todo para el estudiante, porque así como decía yo, está ávido de aprender, pero también está ávido de ser, es urgente para él. Vuelve a esa inspiración y la inspiración llega a mí, llega a él, así vivimos, tenemos la dicha de vivir la vida y precisamente toda la idea educativa, el concepto etimológico, de acuerdo a los conocimientos que mis maestros imbuyeron en mí como estudiante, la cuestión educativa, la cuestión de educación tendría que tener raíces como ex hacia afuera y ducere, que debería de ser duquere porque no había sonido suave. Al ser duquere, entonces se puede entender educación como llevar de adentro hacia afuera o como conducir, como guiar. Y aquí vamos afirmando, inclusive me gusta la idea de Federico Frebel en su ley de adentro hacia afuera, que es una magnífica idea, donde dice lo único que hace falta es de un adulto que saque, que haga esa extracción de lo que es en sí la educación. Entonces ya cuando yo voy al discurso, cuando yo me meto a esa idea de que la educación es el campo donde están en un momento o en otro momento todas las personas. Es decir, todas las personas tocamos ese campo de la educación. Claro que puede ser formal o informal también, que puede ser escolarizada o no escolarizada, pero la educación tiene formas de generarse también y se pueden identificar a través de la educación tanto las bases psicológicas, pedagógicas, normativas, filosóficas en general, donde el género humano, por ejemplo, educa desde su origen. Educa desde su origen, como lo dije en una de las certificaciones sobre liderazgo, el ser humano ha generado educación desde su origen, obviamente no sabiendo que lo estaba haciendo, porque no es un concepto científico en ese momento, pero genera educación desde el origen de la producción cultural, desde el desarrollo de la sociedad humana y desde su producción cultural. No es una educación científica, por supuesto, no hay método, pero hay una imitación, hay una condición imitativa, hay una condición, diríamos, en tiempos modernos de ejemplo. Y el ejemplo entonces empieza a tener un efecto sobre la pedagogía del halago, porque esta va surgiendo, porque voy reflexionando con mis alumnos, como lo he señalado hace rato, en los años 70, y los alumnos son los que le dan las ideas a los maestros para ir conformando acciones educativas, y esas ideas las van manifestando a través de las propias expresiones que ellos manejan, porque si yo me propongo generar un discurso que identifico como pedagogía del halago
y como todos los maestros o cada profesora educadora nos encontramos, nos escuchan, nos miran en Facebook o en alguna red social, entonces lo que puedo confirmar es que tengo una acción, una interacción directa, no nada más en la escuela, sino que afuera de la escuela, en la propia comunidad. Hoy que me hablan de la relación entre aula, escuela y comunidad, entonces debo de tener esta interacción directa con el grupo escolar o sin el grupo escolar durante casi, si estoy en el aula, casi durante 40 semanas del año, ¿sí? Y que a partir de esas semanas, pues siempre el trato con los estudiantes es muy importante. Hoy la nueva escuela mexicana me está hablando del buen trato y desde las posiciones ideológicas, teóricas de Paulo Freire, eh, justicia, libertad, democracia y dignidad son conceptos clave en mi idea de la pedagogía del halago. Así, yo con mis estudiantes y yo desde mi posición de maestro, hablo de rendimiento. Este discurso tiene más de, bueno, 50 años, pero ya cuando lo he pretendido sistematizar, pues cuando menos 20 años atrás. Entonces, 20 años atrás yo podría hablar de rendimiento y hablo de logro educativo, porque lo que aspira todo maestro es tener un buen logro educativo. Es decir, el logro educativo va a beneficiar directamente, de acuerdo a la normativa mexicana, a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y a partir de ahí, pues también el logro educativo se relaciona con un concepto que es el de excelencia, y más adelante cuando ponga un PowerPoint, lo que vamos a ver es que hablamos de excelencia ya desde hace muchos años nosotros, y también podemos hacer el discurso de que no es excelencia por antonomasia, sino que tiene que ser excelencia de una manera muy sencilla, hacer las cosas lo mejor que puedas. Cuando yo como maestro le digo a mis estudiantes, hagan las cosas lo mejor que puedan, lo que les estoy haciendo es invitarlos a que avancen en esta idea de logro educativo. Este, yo lo voy observando ya desde hace algunos años. Yo diría que también necesitamos de nuestros estudiantes para desarrollar eso que en un momento fue como rendimiento, donde cada maestro piensa, así yo lo pensé al inicio de cada año escolar, piensa en hacer un grupazo, tener buenos grupos. Y a veces nosotros en nuestro trabajo vamos conformando lo que es ser buen grupo, pero yo diría lo que es ser mejor grupo. Siempre lo mejor va a ser enemigo de lo bueno. O sea, hay cosas buenas, pero siempre hay cosas mejores. Y hacer un buen grupo, provocar el mejor grupo, formar el mejor grupo que haya yo tenido, todas esas expresiones, inclusive si soy maestro de secundaria, tener muy buenos grupos de secundaria, y por eso, aún sin escribirlo, todos los maestros nos forjamos el mismo objetivo: tener a los mejores estudiantes. Y aquellos que están en desventaja, que requieren más mi apoyo, pues también me acerco más. Y ahorita mismo, en este mismo momento, estoy recordando cómo se empieza a generar el aprecio y el reconocimiento, también el esfuerzo, porque es mejor el esfuerzo que la calificación. Claro que la calificación me la exigen porque el numérico me lo exige, ¿no? La Secretaría de Educación Pública no me dice no ponga números, pues tengo que dar un numérico, pero más que el numérico, el esfuerzo que va haciendo cada uno de mis estudiantes para que cada día ellos mismos puedan verse como mejores estudiantes, y así el grupo también en esa condición de mejor. Pero claro que para esto también hay que tener un acercamiento con los estudiantes. Yo no renuncio a decirle a mis estudiantes que deben de ser mejores.
O sea, hay cosas que me pueden criticar, no, que no debes de decirles eso, ¿por qué no? Yo necesito que ellos sean mejores, que ellos aspiren a tener una forma de vida diferente a la que yo he tenido o a las que nuestras generaciones han tenido. Por eso la importancia de la nueva escuela mexicana, ¿sí? ¿Cuáles son en realidad los objetivos, las ideas reales de la nueva escuela mexicana? ¿Sí? Si en realidad hay cosas que no están escritas, como crear generaciones incorruptibles, ¿sí? O sea, hay que crear generaciones incorruptibles y hay que hacer de la escuela un espacio de felicidad. La escuela tiene que ser un espacio de felicidad. Por eso, la felicidad no nada más está en ser agradecido, sino la felicidad está en uno mismo. Parafraseando a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando decía es que la felicidad está en uno mismo, está en nuestra mente y está en estar bien con los demás. Y si eso me permite tener buen trato y me permite ir hacia el respeto a la dignidad de las personas en general, entonces lo que yo voy creando es un espacio donde la seguridad, el cuidado, la protección, el respeto a la integridad física, el respeto a la integridad social, el respeto a la integridad filosófica, perdón, psicológica, el respeto a la dignidad y colocar una serie de tareas acordes a la edad de los niños o de los jóvenes, donde la disciplina sea traducida en trabajo, es fundamental. Entonces, lo que creo en torno a mis estudiantes es una malla de seguridad, no es proteccionismo, pero no conozco una persona a la cual no le guste sentirse segura, ¿sí? Las personas buscamos, por necesidad de existencia, mantenernos seguros en el espacio donde estemos. Por eso, lo que voy haciendo y lo que voy haciendo con mis estudiantes es ir reflexionando a lo largo de cada día, desde que yo los recibo en la mañana hasta que ellos se van, a veces en la tarde o al mediodía. Y lo que los maestros deberíamos de hacer, y yo sugiero a los maestros, es reflexionar sobre las propias tareas, los tiempos de los estudiantes. Eso es importante reflexionar. Colocar tareas acordes a la edad de los niños y reflexionar sobre los tiempos que ellos tienen. Que muchos de los maestros actuales estudiaron las ideas de la práctica reflexiva y si yo no las pongo en práctica, si yo no reconozco las ideas centrales como mantener la mente abierta, tener un pensamiento abierto, ser honesto, asumirme con responsabilidad, decir la verdad y ser resistente a los ataques, a las críticas, entonces pues caigo muy fácilmente. Más ahora con las redes sociales, donde nos pueden criticar, hay quien se atreve a criticar, y ahí hay una parte de la pedagogía del halago donde yo hablo de la escuela decadente. Y también la escuela a veces se muestra en decadencia cuando los sujetos, la mayoría de sus sujetos, se mueven con el celo, con la envidia, con el chisme, con la inquina, con la indolencia. Entonces, desde ahí, la escuela empieza a decaer. Por eso cada director, el director es una pieza fundamental, el supervisor escolar son piezas fundamentales para tener la estabilidad de la institución educativa, comprometerse, porque si yo pido compromiso de parte de los demás, el primero que tiene que comprometerse soy yo. Si yo exijo puntualidad de mis maestros y de mis estudiantes, el primero que debe de llegar temprano soy yo. Siempre yo seré el primero que ponga el ejemplo. Y también siempre seré el primero que ponga en el ejemplo en estudiar aspectos que relacionan a la educación con la historia, a la educación con la historia de la educación, a la historia de la pedagogía, conocer las narrativas de las experiencias técnico-pedagógicas y de práctica escolar. No son nuevas tampoco para mí las narrativas. Les voy a mostrar, si me da tiempo al rato, les mostraré un cuadernillo
que hice con estudiantes de la primaria que ejemplificaba, estoy viendo, son 9:13, 21:13 de la noche, y veremos cómo estas cuestiones de reflexionar y de reconocer las experiencias de narrativas, tratar de que escriban mis estudiantes. Por eso, hablar de la práctica escolar o de la llamada práctica docente. Y en esto, pues es todo esto que he comentado hasta este momento es parte de mi formación normalista. No hablo de la formación, tampoco quiero decirlo que los que nos formamos entre 66 y 68 somos la mejor generación. No, mejores que nosotros. Hay 1,5 millones de maestros mexicanos. Hablo de la formación en cualquier momento, de la formación en los últimos 70 años. Ahí es donde empezamos a ver todas estas reflexiones, donde empiezo a ver la carga cultural que va teniendo cada maestro, que va desarrollando cada uno de los profesores, su equipaje pedagógico, su bagaje pedagógico, su repertorio didáctico, todo lo que yo como maestro tengo que asumir. Si yo trabajara cursos escolarizados de 9 horas semanales o de 12 horas semanales, haría yo maravillas con mis estudiantes. Lo primero es convencerlos de que se sientan estudiantes y de que se sientan bien con uno, ¿no? Pero los convenzo a través de mi trabajo. Por eso se va haciendo de cada profesor un sujeto con experiencia al paso de los años. Cuando nos damos cuenta, ya conformamos nuestra trayectoria. Cuando nos damos cuenta, nos revisamos como maestros. Y yo digo que cualquier persona que se precie de ser maestro, que se precie de ser profesor, tiene un sentido profundo y de compromiso con los procesos de actualización, que hoy dirían de formación continua. Hoy hablarían de la formación continua, pero ahí en la actualización, en la formación continua, ahí están los impactos de nuestros maestros, de la escuela primaria. Recuerdo a mis maestros de la escuela primaria, recuerdo a mi educadora Emma del jardín de niños, mis maestros de primaria, mis maestros, mis profesores de secundaria, mis maestros de la Escuela Nacional de Maestros, los de la Normal Superior de México, y me dicen, ¿cómo te acuerdas por los nombres? Les digo, pues impactaron, o me dejé impactar por ellos. En la secundaria tuve la fortuna de tener a los autores de los libros que se usaban en ese tiempo. Por eso tengo mi colección de libros que he venido trabajando a lo largo de los años y donde cada libro tiene una historia. Así también cada uno de mis maestros tiene una historia. Y tiene una historia porque hay maestros a los que recordamos con mayor fuerza y hay maestros a los que recordamos ligeramente, pero que de alguna manera estos maestros, los que impactaron en nosotros, quedan grabados para toda la vida. Mis maestros de técnica de la enseñanza, mi maestro de 6.º año de primaria, mi maestra de 1.er año de primaria, Carmen Salas, y aunque pues hable yo de la experiencia, pues obviamente que nunca fui el mejor maestro. O sea, no soy el mejor maestro tampoco. Me costó mucho trabajo ser buen maestro. Llegar a ser buen maestro, hoy sí puedo reflexionar y puedo decir que tuvieron que pasar 25 años para que yo me sintiera buen profesor o para que yo me sintiera mejor profesor. Aunque desde el año 4 trabajé para maestros, tuvieron que pasar todavía 21 años más para que yo me reconociera como mejor profesor. Bueno, yo ya tenía, en mi año 25, yo ya tenía muchos libros publicados, ¿sí? Y en ese sentido ya había yo elaborado muchos instrumentos de evaluación para niñas. Hoy tengo 56 años de servicio y estoy siendo observado. ¿Por qué? Porque siendo observado a partir de mi propia observación como buen maestro,
siento que estoy, ahora sí siento que estoy en el momento fuerte de mi conformación como maestro. Ahora sí lo siento, pero tuvieron que pasar 56 años para que esto sucediera. Y yo veo ahora, ojalá que no se equivoquen y que realmente lo que dicen sea correcto, que al segundo año ya se sienten los mejores maestros o alguien se siente la chucha más cuerera cuando ha pasado un examen de esos de los exámenes nacionales, ¿no? Entonces, no, nos hace falta mucho para ser mejores maestros. Siempre nos va a hacer falta mucho, pero siempre también nuestro alumnado nos va a dar las pautas para seguir avanzando. Por eso hablaba yo de la actualización y es importante como un proceso en el que se afina toda una maquinaria técnico-pedagógica y lo voy a decir muy sencillo. Esta maquinaria técnico-pedagógica es la que hace que me permita recuperar conocimientos, me permite a mí recuperar conocimientos y me permite a mí también recuperar saberes. Esa maquinaria técnica pedagógica es la que yo voy poniendo en práctica y además es la que me permite enlazar. Hay gente que conoce pero no sabe. Y el saber es como la palabra que abre la puerta de todo. El que sabe siempre va a ser bien aceptado técnicamente, académicamente, y observando que se proporciona la actualización a los sujetos que de manera interesada reconocen que hay que estar en tono con lo que se explica desde cualquier política educativa. Es decir, en los procesos de actualización o de formación continua, a mí me parece que los procesos de formación continua no deben de ser llevados a reconocimientos salariales. Es una obligación de todos los maestros estudiar, pero desde ahí lo que yo voy viendo es que de manera interesada debo de reconocer que debo de estar a tono con lo que se aplica en la política educativa y que por eso ahora en los dos últimos sexenios atrás era importante estar a tono. Es decir, que si yo quería criticar a la reforma peñista, tenía que conocerla. E igual sucedió con el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde la actualización se va constituyendo con acciones que se atienden de manera presencial o que se atienden a distancia, porque así lo están haciendo ahora en muchos cursos, lo hacen en línea, dijeran. A mí me gusta, dijeran otros maestros, a mí me gusta más con el calor humano de tener frente a mí a un profesor y desde ahí abordar los bloques de conocimiento, sean del orden psicológico, del orden pedagógico, curricular, metodológico, filosófico, de gestión educativa, de gestión organizacional, de desarrollo de capacidades humanas, ideológicos, todos los campos que quieran como maestros y que además es obligado para mí conocerlos si yo me atrevo a transitar en esos conceptos de la educación armónica e integral. Porque normativamente y en mi idea de la pedagogía del halago, tengo que transitar en los aspectos de armonía y de educación integral. Y entonces, tal como lo va señalando el artículo 3º constitucional, adquirido ese proceso de actualización o de formación continua, este se tendría que manifestar en la institución educativa. Se tendría que manifestar en los grupos escolares y también, ¿por qué no? Debe de manifestarse en la interacción con los otros sujetos, con los otros maestros. Ahí, o sea, no tiene sentido acceder a un proceso de actualización o de formación continua si este no lo proyecto en el aula, si este no lo proyecto con los actores educativos o si este no lo proyecto hoy en la relación aula-escuela-comunidad. Siempre se busca lo mejor a disposición de los estados emocionales del participante. Para mí los estados emocionales del participante son muy importantes, son muy importantes. Por eso también tengo que ir haciendo mis conceptos y en prácticas yo he venido señalando cómo en el seno familiar pues recibo yo la primera idea de educación
y que esas ideas de educación pues me han ayudado metodológicamente. Es decir, el agente heterónomo que tuve en casa, que fue mi madre, se convirtió en una orientadora metodológica sobre muchas cosas, sobre mi carga cultural inclusive, y sobre todo sobre los elementos de formación de los profesores. No sé cómo vean hasta este momento lo que he comentado para pasar ahora sí a una presentación. Vamos a ver si la empezamos a abrir, si alguien quisiera preguntar algo. Apenas le estamos poniendo como el punto y ya casi voy a cumplir una hora. ¿Es correcto, doctora Covadonga? Por favor, si alguien toma... Así es, maestro, tiene 46 minutos ya en su ponencia. Y bueno, tenemos muchos comentarios favorables hacia usted. Nos están viendo desde Puebla, desde la Ciudad de México, desde Tamaulipas, Chihuahua, Hidalgo, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Estado de México, Durango, de muchas partes de la República y bueno, de Latinoamérica también nos están viendo desde Argentina, desde Cuba. Ahí está usted en esos espacios. Y bueno, tenemos también, no preguntas, pero sí muchos comentarios sobre su trayectoria. Escritor Morales, así se llama, dice que dar lo mejor de nuestra persona a nuestros alumnos va construyendo ese buen maestro que hoy en día nuestra sociedad necesita. Tenemos también a Cruz Sánchez Vega, que dice que usted es una hoja de vida maravillosa, llena de experiencia y que qué grandioso es que la comparta. Tenemos también algunos comentarios más que dice María Teresa Luna Mejía, que es necesario continuar actualizándonos. El conocimiento es infinito. Cada día aprendemos. Y así, maestro, muchos más comentarios que le estaré dejando en su WhatsApp para que usted los lea. Pero ahí está todo, dice el maestro Quiles, es toda una institución con una gran trayectoria. Maestro Quiles, también acá desde Fresnillo, Zacatecas, también lo están saludando. Consuelo Rubalcaba Cruz le manda muchos abrazos y muchos saludos. Le dejo en el uso de la palabra, maestro. Adelante. Pues estaba tratando de ver la transmisión original porque no, no la podía seguir, pero bueno, esta es como la entradita del discurso, pero cuando nosotros queremos, por ejemplo, ir ya a algún aspecto más particular, ahora puedo presentar este Power, donde lo que vamos viendo es cómo se va, cómo se va dando esta idea. A ver si ahí me ven mejor. No, no me veo. No, está como leyendo, maestro. Dele unos segundos. Ah, Se ve, pero ahora sí, maestro, ya se ve. ahora sí, ahí estoy, ¿no? Y bueno, pues aquí está lo que yo comentaba. Obviamente, mis alumnos me ayudan a ser maestro, a sentirme profesor con mayúsculas, como decía mi hermano Leopoldo Quiles Cruz, ¿no? Y en este sentido, yo hablo de las mujeres y de los hombres de bien. Este ejercicio pedagógico que hacemos desde la Ocampo Nabor Bolaño Soto, me permite que la caricia espiritual de mis alumnos conformara en mí las ideas que estoy comentando ahorita en esta sesión. Es muy raro a veces hablar así de nuestro alumnado. Yo hablo de la caricia espiritual de ellos porque ellos también la tienen. Tampoco lo quiero ver así como religiosamente, que quede muy claro. Hay una parte en la conformación del ser humano que tiene que ver con la espiritualidad, que tiene que ver con la autonomía y con el desarrollo de la socialización y en consecuencia con el desarrollo de la personalidad. Por eso
los dos actores centrales en la pedagogía del halago van a ser el maestro y el estudiante. Y lo que yo voy haciendo como maestro es que reconozco todos los esfuerzos que se hagan en el aula y en la escuela. ¿A quién reconozco? A todos los reconozco. Reconozco a mis estudiantes, reconozco a mis autoridades, a mis compañeros de trabajo, a los trabajadores de apoyo. Les tengo que reconocer sus esfuerzos, los valoro y aunque en algunas escuelas no se haga así, o no reconozcan mi esfuerzo, ese es otro problema. El problema que yo planteo desde reconocer a los demás halagando, no adulando, sino halagando de una manera práctica realmente, es mi punto de entrada. No es que lo hagan sobre mí, no, no es sobre mí. No es que los sujetos tengan obligación sobre mí. Tampoco nadie tiene obligación de reconocer y de agradecer, ¿eh? Pero cuando se agradece, la mente del ser humano funciona de una manera diferente. Uno se siente más satisfecho y sobre todo cuando me dicen mis estudiantes, porque me lo decían, te quiero con toda mi alma. Y yo decía, sí es cierto, me lo está diciendo, es un niño. Me lo está diciendo de esa manera y de esa manera yo lo trato de entender. Por eso decía yo hace rato, la pedagogía del halago es un proceso de educación que empieza en el hogar. Por eso hacía yo referencia a los conceptos etimológicos, a las ideas etimológicas, a las raíces, y por eso hacía yo referencia a Federico Freud, porque yo como padre reconozco todas las capacidades que tienen mis alumnos. Yo puedo decir de mis hijos que tengo buenos hijos. O sea, también esto necesitamos verlo los maestros, porque antes de que yo haga cualquier cosa en la escuela, primero tengo la obligación de hacerlo en mi casa. O sea, no, no voy a ser farol de la calle y obscuridad de mi casa. Esto es muy importante. Por eso yo sí reconozco públicamente el potencial de mis hijos, sus capacidades. Obviamente también reconozco que tienen limitaciones y que también como todos los seres humanos tropiezan, pero que se levantan, se quitan el polvo y siguen caminando. Y desde ahí yo siempre he dicho que hay que trabajar sobre lo positivo. Si a mí me pones a trabajar sobre lo negativo se va a acentuar. Yo necesito trabajar sobre lo positivo. No señalo, no juzgo, no castigo. No castigo esa parte negativa. No limito, ¿sí? Entonces, si yo como adulto me veo como el ejemplo, como lo he dicho, finalmente transformar la escuela, la nueva escuela mexicana implica que yo me tengo que ver como un ejemplo. Yo tengo que ser ejemplo porque soy un hombre público, porque somos hombres y mujeres públicos. Y entonces, lo que también me permitió darme cuenta es que no siempre me ayudó la inteligencia, que muchas veces me ayudó la intuición y que muchas veces lo que me fue ayudando más fue la experiencia, la práctica que yo tenía. Cuando fui capaz de enlazar entonces elementos prácticos con elementos teóricos, entonces ya me coloqué en una condición real de poder cambiar la realidad que me estaba rodeando. Y desde ahí, pues siempre también me he dejado llevar por mi intuición. Los chavos dicen, ¿me late o no me late, no? Los alumnos de secundaria le dicen a sus maestros, me late que es buena maestra. La de español es a todo dar, dicen. O sea, son expresiones de los jóvenes, pero ellos realmente tienen un ojo tremendo para ver y para catalogar inclusive a sus profesores. Por eso lo que trato de hacer es actuar, accionar en una nueva manera de ver el trabajo de mis estudiantes. Yo digo que en los 70s, cuando usábamos bancas binarias, yo organizaba equipos empotrando 4 bancas binarias, equipos de 8. Y subía la directora, llegaba a mi salón y me decía, Manuel, por favor, acomoda bien las bancas. Estamos en el conductismo en los 70s. Acomoda bien las bancas. Le decía yo a los niños, regresen las bancas a su lugar. Obviamente sabían que no había que hacer ruido, etc. ¿Cómo era la educación? ¿Cómo era ese elemento conductista?
Una vez que se salía la directora, las bancas regresaban a los equipos. ¿Sí? El trabajo de tecnología educativa que se hacía. Entonces, lo que trato es de que desde los 70 es de que haya una nueva manera de ver el trabajo de mis estudiantes. Y esa nueva manera de ver el trabajo de mis estudiantes lo que me permite es que puedo acercarme a nuevas formas para aprender a vivir. Hoy, la dicha más grande para mí es que puedo expresar mi palabra. Estoy viviendo la dicha de la vida. Entonces, las formas para aprender a vivir son muy importantes. Nuevas maneras de hacer de la educación, como, fíjense, estas ideas son, pues ya desde más de 20 años, las traigo desde los 80, cuando trabajaba en la pedagógica. Ver a la educación como el acto más amoroso del mundo, parafraseando a Paulo Freire. Y a la escuela como un espacio de felicidad, también parafraseando a Paulo Freire. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi trabajo de tesis, pretendidamente en la maestría, pues versó sobre los conceptos de Paulo Freire. Entonces, lo que tengo que hacer en la pedagogía del halago es ver esas nuevas formas donde yo empiezo a analizar el proceso de la educación. Pero este proceso de la educación tiene una mirada importante. La mirada afectiva, positiva de cada una de las maestras, de cada uno de los maestros sobre sus estudiantes. Entonces, lo que tengo que hacer es diseñar estrategias de trabajo. Y diseñar estas estrategias de trabajo inclusive me lleva a generar nuevas acciones pedagógicas. Entonces, yo coloco la parte afectiva, la parte positiva, tomo más en cuenta lo positivo que lo negativo. Que una cuestión negativa no destruya todo lo que hemos venido construyendo. Que cada cuestión positiva le dé ese reforzamiento a lo que construimos. ¿Por qué? Porque yo soy susceptible de cometer errores y no estoy exento de tener tropiezos también en mi propia vida. Por eso, la estrategia para trabajar en la clase debe de tener una fuerza afectiva. Es decir, la clase efectiva es la clase más afectiva. Siempre que la clase sea afectiva, va a ser efectiva. Si yo quiero hacer una clase efectiva sin tomar en cuenta la parte afectiva, lo único que voy a hacer es fracasar. No voy a tener las piedras de apoyo donde ir construyendo esta relación de reconocer a mis estudiantes, a mis autoridades, a los trabajadores de apoyo, a los padres de familia, pero antes que nada reconocerme a mí mismo, reconocerse a sí mismo cada maestro. Esto es importante en esta idea. También la pedagogía del halago la puedo traducir en poesía. Y aquí tomo algo de mis textos como los tengo escritos. Los caminos de la vida, como dijo el poeta de la laguna de Tres Palos, es Acapulco. Como las vías del tren caminamos cerca. Nunca nos juntamos, pero no nos separamos. Allí estamos viéndonos frente a frente. Caminamos cerca y nos unen los durmientes. Sueño caminar contigo. Aquí estás. Tomo tu mano y sigamos viviendo. Caminando, vive el presente. La poesía también debe de estar con nosotros. La poesía alimenta el alma. Ver la poesía de otra forma. Bueno, nada más para abreviar. Tengo ideas filosóficas y humanistas que les doy como fundamento a la pedagogía del halago. Y las voy a tomar literal. Uno, el halago es una forma de reconocer con afecto el ser, el hacer y el crecer de los sujetos. O sea, primero reconozco a mi alumno como un ser humano. Un ser humano que la normativa me dice tiene el derecho humano a la educación. Entonces, teniendo el derecho humano a la educación, lo reconozco con afecto, reconozco a ese ser con afecto. Reconozco lo que hace junto a mí, lo que yo hago junto a él. Dice Paulo Freire, ¿no? Nadie enseña a nadie, todos aprendemos de todos.
Entonces yo reconozco su hacer, pero reconozco también su crecer. ¿Cuándo crece el estudiante? Cuando él es capaz de reconocer lo que está haciendo. El concepto podría ser metacognición. ¿Qué hago y para qué lo estoy haciendo? 2, halagar no es adular, es valorar con autenticidad. Es decir, perdón que lo diga coloquialmente, pero hoy lo coloquial también nos sirve. No se trata de dar un guayabazo, no se trata de darle el avión a la gente, se trata de reconocer auténticamente al ser que está junto a mí, con el que yo, sin él, no soy maestro. Por eso cada maestro, es más maestra junto a su alumnado. Por eso lo valoro con autenticidad. Veo sus esfuerzos, veo su lucha día a día, veo su compromiso, veo cómo se refiere, cómo va cambiando la manera en que se relaciona o interacciona con sus compañeros. ¿Sí? Porque si para los niños pequeños cualquier niño que está sentado cerca de él es amiguito, también reconocer que la amistad es una construcción no sencilla, es una construcción difícil, pero que cuando logramos hacer esa construcción de la amistad con nuestros compañeros de la secundaria, donde tengo grandes amigos, donde construí grandes amigos a lo largo de los años, o con mis compañeras o compañeros de la normal, que son grandes amigos, entonces yo los estoy reconociendo también y los estoy valorando de manera auténtica. No necesito máscaras, no necesito adular a alguno de ellos. Ellos saben que cuando nos tenemos que decir las cosas, nos las decimos de frente. Y seguimos. 3, es una pedagogía del reconocimiento mutuo. Si yo trabajo con mi estudiante y hago el acto didáctico, lo menos que sucede es que tarde o temprano nos vamos a reconocer uno a los otros al uno. Nos vamos a reconocer. Y esto me va a ayudar a colocar en práctica real mi condición de dignidad. Por eso hay que cuidar las palabras también. Las palabras se van y no regresan. Y a veces con las palabras hemos lastimado. En lugar de reconocer con nuestra palabra que nos identificamos. Diría alguien que estamos en la misma sintonía, que estamos en la misma estación del radio, para decirlo coloquialmente, y donde nos reconocemos mutuamente. 4, recupera la dimensión ética y afectiva del acto educativo. La acción educativa es mía. Yo soy el responsable. Yo soy el maestro. Yo soy el responsable de mis alumnos. Alguien me preguntaba alguna vez, ¿también es responsable de los resultados de ellos? Le digo, al menos en el salón de clase, sí. Cuando ellos salen a la jungla de la vida, es diferente. Pero muchos se van a inspirar en mí. Muchos se van a inspirar en mí. Y cuando alguien nos ha inspirado, luchamos todo, luchamos todo. Por eso, esta parte ética es personal. Y reitero, como en el punto 1, la condición afectiva del acto educativo. Si el acto educativo no tiene esa condición afectiva, no funciona. Otro fundamento, 5, inspiración freiriana. Halagar es nombrar el mundo del otro con esperanza, con juicio. Siempre tengo esperanza en mi alumno de que va a poder enfrentar la vida de mejor manera. Y que a veces la he enfrentado junto a mis alumnos también. Por eso, aparte de entre otros fundamentos filosóficos, yo le coloco estos.
también le coloco los pilares a mi pedagogía del halago. Le coloco 3. El maestro como agente de admiración y reconocimiento. El estudiante como sujeto digno de ser halagado. Y el vínculo educativo como espacio emocionalmente seguro. ¿Por qué? Porque el halago sincero va a transformar el clima escolar. Cuando este reconocimiento viene sinceramente, el maestro transforma el clima escolar. Y cuando coloco estos 3 pilares de la pedagogía en mi salón de clase, entonces regreso a esa idea donde yo como maestro también me quiero sentir seguro, cuidado y protegido. ¿Por qué? Porque eso me lo han dicho muchos maestros en el norte del país. Es que ya no sabe uno qué le va a suceder. Uno no sabe si saliendo de la escuela pueda suceder otra cosa. Yo les digo, pensemos positivamente. Coloquemos nuestra malla de seguridad también mentalmente. O sea, el trabajo de educación también tiene que ver mucho con la mente y con el pensamiento. No es nada más que veas tu realidad, no, ve tu propia realidad. El viernes pasado hablábamos de los sueños desde Paulo Freire, ¿no? Y los 4 sueños fundamentales en mi idea sobre Paulo Freire es justicia, libertad, democracia y dignidad. Pero también no siempre voy a soñar, tengo que despertar para poder concretar. Si no despierto, ¿cómo voy a concretar? Por eso el aula me permite, ¿sí?, ir afirmando cuestiones de la vida de nosotros. Y digo de nosotros, de mis alumnos y mía. ¿Sí? Y la palabra nuevamente, el respeto y darle valor a cada uno de los sujetos. Platico con padres de familia y les digo, perdón, yo no tengo escuela ahorita, no abro escuela, no recibo estudiantes, pero me imagino como maestro, como lo hacía yo. Y yo les decía a mis padres de familia, lo único que le puedo dar es respeto y trabajo. Y eso es lo menos que espero de usted. Respeto y trabajo. Se quedaban callados. Es una manera de pararlos también. Pero más que pararlos en forma arbitraria o enérgica, pararlos haciéndolos sentir que también me interesa su ser. ¿Por qué? Porque si yo le digo que le doy respeto y trabajo, lo menos que espero de mis estudiantes también es respeto y trabajo. Por eso ese vínculo educativo que sea emocionalmente seguro. Y un estudiante digno de ser halagado, de ser mirado, de ser visibilizado. Mi alumno los tengo que visibilizar a todos. No, irme con esa idea de que, pues no, como le caigo mal a la mamá, pues, o al papá, pues no le voy a hacer caso al niño. No, al contrario, es cuando más caso hay que hacer. Hay que visibilizarlos, hay que mirarlos, hay que nombrarlos, hay que componerlos, hay que reconocerlos. ¿Por qué? Porque necesito darle fuerza a la estima personal de cada uno y necesito motivarlos, sobre todo, inspirarlos para que puedan aprender. Y yo como maestro, o sea, tengo que verme como maestro. Veo mi repertorio didáctico, ¿no? Para mí eso es muy importante. Hoy me hablan de las metodologías sociocríticas, del aprendizaje situado, de la construcción, de los métodos, etcétera, de los proyectos. Y digo, pues yo los tendría que dominar como maestro, ¿no? Pero aparte, pues hacer mis estrategias que tengan ese tono afectivo y que sean capaces de formar para que mis alumnos sientan que hay amor. Dice Pablo Freire en cartas a quien pretende enseñar, la amorosidad debe de estar presente y sobre todo, pues la verdad. Por eso, la pedagogía del halago y yo como maestro soy un modelo de superación también. Pero realmente yo me veo como un modelo de superación
No quiero ser ejemplo, pero mis alumnos me ven. Porque los de secundaria me decían, o los de la preparatoria, me decían, maestro, cuando sea grande quiero ser como usted. Y yo les decía, ¿me lo dirás de Basile? No es Basile, es verdad lo que tú me estás diciendo. Y cambiaban ya su expresión. No es cotorreo, es verdad lo que me estás diciendo. Tú sí quieres ser como yo. ¿Y cuántos conocemos la paz interior? ¿Cuántos reconocemos el concepto de paz como, como una estructura de vida también? ¿Sí? Es decir, la paz es un estado de goce humano. Es un estado de goce humano. Pero es un estado de goce humano que no está exento de problemas. Pero que aún teniendo problemas los puedo resolver mejor. Esa es la paz. Esa es la paz. Un estado de goce humano que no está exento de problemas, pero que aunque yo tenga problemas los resuelvo mejor. Y sobre todo el otro concepto freireano, la conciencia crítica. Es decir, así voy formando los pilares de la pedagogía del halago. Yo me atrevo a hacerlo. Lo pueden criticar en todo derecho. Me va a ayudar. ¿Sí? Y ayudándome, pues también tengo que darle explicación de por qué tengo valores formativos que son importantes para este modelito. El amor por la profesión. ¿Sí? La alegría del día. La alegría es fundamental. La alegría, felicidad y dicha de vivir. Para los que me han leído en Facebook, todos estos conceptos los vacío en mis textos en Facebook. El buen humor es la mejor medicina educativa. Los alumnos ven nuestro semblante y dicen, no le hables, no le hables, no le hables, le dice uno a la otra en la formación, no le hables, viene de jeta. Ya no le hables, viene de Volkswagen. ¿Sí? Entonces el buen humor es la mejor actitud. Y la gratitud que yo tengo que darle a cada uno de los seres humanos también. La gratitud que me doy diariamente por la mañana y que expreso. Y la paz, nuevamente. La paz es un estado importantísimo también para generar conciencia. Alcanzar el estado de paz no es fácil. El estado de paz se alcanza cuando tenemos los mayores problemas de la vida. Aquellos que no han enfrentado problemas fuertes, es difícil que lleguen al estado de paz. Alguien me dice, no es cierto, yo vivo en paz. No, usted vive tranquila. Pero a veces no está bien ni con usted misma. Así es que no me salga con que vive en paz. No, bueno, pero a ver cómo está esa jugada. Pues es un estado de gozo humano. ¿Usted disfruta su vida? No, pues tengo problemas con mi viejo. Bueno, pues aprenda a que esos problemas los pueda resolver mejor. Cuando pueda hacer todo ese estado de gozo humano, enfrentar problemas y resolverlos mejor, entonces va a decir que está en paz, que vive en paz. Y bueno, tengo también mis categorías conceptuales. El reconocimiento como justicia emocional. El halago formativo, una luz en mi interior, soy el ejemplo. La brillantez, quiero alumnos brillantes. Si yo quiero alumnos brillantes, ellos deben de tener un maestro brillante. Si no, ¿cómo voy a exigir algo que no tengo? Algo que no les doy. Y ellos me van a admirar. Mi repertorio pedagógico, experiencia más intuición más saber didáctico, la cultura del agradecimiento, vivir sirviendo, como decía Tagore, hay que servir para vivir, porque si no, no sirves para vivir, también hay que vivir sirviendo. O sea, nosotros somos servidores públicos, y como servidores públicos, lo que doy es servicio.
Y educar la conciencia también, enseñar a hacer el bien y sentir el bien. Alguien me dijo: "Ay, es que hay mucha gente mala en la educación". Le digo: hay autoridades negativas. Vean lo que está sucediendo ahorita en la educación. O sea, hay una lucha adentro. De eso hablaremos después. Y bueno, regresaría yo a los recuerdos de un profesor y así seguiríamos viendo muchas cuestiones. Yo creo que dejamos aquí esta idea, doctora Covadonga, y podemos seguir bueno, si alguien quiere preguntar algo, porque no sé si. Sí, A ver, le maestro. escucho, doctora Covadonga. Sí, maestro, tenemos aquí a Araceli Jiménez. Le pregunta, ¿cuál es la Sí, me fuente? escucha, perdón. Ha coordinado más de Sí, 150 publicaciones y participado en la elaboración de más de 700 materiales de evaluación. Hoy. muy bien. Sí, maestro, ya lo escuchó. Muy bien. Aquí tengo una pregunta que le hace Araceli Jiménez y dice, ¿cuál es la fuente de esta pedagogía? ¿Cuál es la fuente? Bueno, yo he leído, pues, a los clásicos también de la educación, ¿no? Que los filósofos de la educación. Y creo que en el devenir de la propia vida personal uno va haciendo sus ideas. A veces me dicen: no, es que tienes que citar también. Y yo digo: pues también los maestros podemos ser generadores de ideas. No todo lo tengo que estar citando, aunque los metodólogos me dirían: no, sí, pero es que hay que darle fuerza, ¿eh? Pero pues lo mismo he leído a Paulo Freire, ¿sí? Que leí a Juan Jacobo Rousseau, que hoy en la mañana veía yo mis libros de colección. Me gusta siempre tener a la mano cómo Gertrudis educa a sus hijos, de Pestalozzi, y tratar de ver cómo se dan esas relaciones de influencia, donde Manuel Kant va a influir pedagógicamente a través de su libro de pedagogía sobre sus discípulos, ¿no? Sobre Herbart, por ejemplo. Y cómo Herbart y Pestalozzi también se enlazan, y luego cómo Froebel también se enlaza a ellos, ¿no? Y cómo llega acá a México las ideas del jardín de niños, donde la parte efectiva es importante. Por eso es el jardín, ¿sí? Donde, como decía Berta von Blumer, las flores azules que adornan nuestro jardín en las fiestas, ¿no? Cuando yo llegué a un jardín que me invitaron, un jardín de niños que me invitaron a un festival y que vi adornado con flores azules, dije: la directora aquí o alguien de aquí conoce muy bien la historia del jardín de niños. Y le dije: ¿de quién es la idea de las flores azules? Y me dice la directora: pues de Berta von Blumer, ¿no, maestro? Ah, le dije: sí sabe. Y luego me tocó ver a la supervisora de esa zona escolar. Ay, maestro Aquiles, yo ya les dije a estas mujeres que quiten ya su escenografía azul. ¿Por qué siempre tienen que poner flores azules? Y yo le dije: no, pues porque no sabes. Entonces, las fuentes pueden ser variadas también, pero la experiencia cuenta mucho, también la reflexión cuenta mucho. O sea, ¿cómo has vivido tu vida de maestro, no? Yo creo que he vivido una vida plena de maestro, totalmente. Hoy me siento en mi momento. Yo contestaría eso, esa sería mi respuesta. Muchas gracias, maestro. Muy interesante desde la experiencia y la reflexión, el análisis. Y ahí está la demostración de que el pensamiento crítico sí lleva a nuevos conceptos. Y hace Cruz Vega Sánchez, no, Cruz Sánchez Vega, al revés, le hace otra pregunta: ¿cómo recuperar la idea de la educación como el acto más amoroso? ¿Cómo qué, perdón? ¿Cómo recuperar la idea de la educación como el acto más amoroso? Ah, bueno, pues es que la educación por sí misma y en origen es el acto más amoroso del mundo, ¿sí? Así la mujer sea madre,
biológica o madre por adopción, experimenta ese acto amoroso. Yo como padre experimento el acto amoroso de ser padre. Entonces, si la educación es de casa, eh, papá, mamá, ella o él o el adulto que nos guió en casa en nuestra infancia es el que deja marcada la ruta de la educación. Por eso no hablaba yo de buena educación o de mala educación, simplemente tienes o no tienes la educación. Es decir, te ayudaron a aflorar la educación. ¿En qué medida? Y ese es un acto amoroso. El acto amoroso de nosotros los maestros. No es un acto amoroso levantarse a las 4:30 de la mañana. Maestros que viajan diariamente, como la maestra que iba a la Sierra Negra, cuando la hacen directora, y pararse temprano, para estar en el camión que salía a llevar a los maestros. Eso a mí se me quedó muy grabado. ¿Por qué? Porque lo conocí en pandemia. Ese es un acto amoroso. O sea, ahí se van haciendo los actos amorosos. Por eso la educación es un acto amoroso. Razón de sobra tiene Pablo Freire. Y la escuela es un espacio de felicidad. Yo voy a la escuela a ser feliz. Mis alumnos tienen que venir a la escuela a ser felices. Tienen que ir a la escuela a ser felices. Cuando le pregunto a los alumnos, ¿dónde te gusta estar más, en la escuela o en tu casa? Me dicen, no, pues en la escuela. En la escuela. A los de secundaria, no, pues en la secundaria, con mi maestra de español. Ahí me gusta estar. Aunque me llame la atención, pero me gusta estar. Porque además se avientan unas historias buenas. O sea, los alumnos nos van viendo. La escuela tiene que ser un espacio de felicidad. Pero el primero feliz soy yo. Si yo no llego feliz a la escuela, los alumnos lo notan. No tendría sentido la escuela. Por eso veo tanto maestro que dice, no, pues es que pagan muy poco y se quejan. Yo digo, no te quejes, al contrario, agradece que sales hoy a trabajar, que no vas a salir a buscar trabajo. O sea, tiene muchos, es para mucho, para dar mucho en este aspecto de la amorosidad en la educación, doctora. Muchas gracias, maestro. Y me gustaría cerrar con dos cosas que justamente concluyen lo que usted está diciendo de este acto amoroso, de esta experiencia y de cómo va desarrollando su concepto. Jaime Hernández le dice, una gran satisfacción al caminar 3 horas y ver las caras de los alumnos con ansias de aprender y salir adelante en las comunidades rurales de CONAFE. Creo que eso encierra ese acto amoroso, esa Exacto. experiencia y esa forma de ser feliz en la escuela y con lo que Por eso, hago. por eso lo que nos dice el maestro Jaime Hernández, ellos son los grandes maestros. No, no, no somos los que estamos aquí en la comunidad urbana. Los maestros de banqueta, los maestros de pavimento, los maestros que se la rifan diariamente en las comunidades rurales. Ellos son los grandes maestros. Ellos deben de ser los grandes homenajeados. Ahí es donde se hacen maestros. Cada uno tuvimos una fortuna diferente, pero también sentimos mucho el magisterio, ¿no? No tendría caso estar en educación si no se siente uno y si no siente uno el magisterio. Bien por Jaime Hernández. Muchas gracias, maestro. Y bueno, nos gustaría, ojalá y pudiéramos escucharlo en otra ocasión, en otro espacio, porque nos quedamos con las ganas de seguir oyendo de su experiencia, de su amorosidad y de esa forma de expresar la educación desde la experiencia. Y bueno, agradecerle en todo su esplendor. Tenemos más de 2,000 reproducciones al momento. Estamos subiendo en las reproducciones. Agregamos algunos estados más
que también lo están viendo, Veracruz, Sinaloa, Durango, están viéndolo y están observando su gran trabajo, su gran experiencia y ese camino que lo ha llevado a lo que hoy es el grande maestro Manuel Quiles Cruz. Y si no hubiera más, los esperamos en la próxima sesión del tercer ciclo de conferencias de la Red Doctoral para la Educación Mexicana. También estamos con Velados con Paulo Freire los viernes. Ahí nos encuentran también en Facebook Live a través del canal del maestro Manuel Quiles Cruz. Tengan muy buenas noches. Doctora, perdón, nada más permítame. Sí. Fíjese que aquí estaba yo viendo en la transmisión original. Sí. Araceli Jiménez hablaba de cómo se hace este trabajo en las comunidades urbanas. Hay varias preguntas. Y ¿cómo transmites felicidad si no se es feliz en lo que hacemos? Pues no se puede. O sea, no se puede transmitir. Tienes que ser feliz para poder estar en educación. O sea, y la felicidad, pues tienes que verla de una manera diferente. No es tener cosas. La felicidad no es el dinero. Sí ayuda a calmar los nervios, pero no es la felicidad. ¿Sí? Y bueno, pues hay muchas cosas, desde Playa Vicente, Veracruz, Jaime Hernández, saludos a Jaime Hernández allá en Playa Vicente, Consuelo Rubalcaba, ¿sí? Desde Hidalgo también estaba, perdón que me metí a la transmisión original, desde Zacatecas, esto de la educación comunitaria, ¿no? ¿Cómo se relaciona en la educación comunitaria? Pues todos los conceptos que dije los puedo aplicar en la relación comunitaria. Los maestros que han trabajado y que han hecho muchísimos esfuerzos ahí, saben cómo, cuando me dice el maestro, yo soy feliz en mi comunidad, o cuando el maestro se va de su comunidad, dice, me voy triste, pero me voy satisfecho. O sea, también tiene mucha parte del ser ahí. Y eso está cañón, perdón mi expresión, pero cuando los maestros influyen en los alumnos negativamente, el maestro del grado anterior, eso no lo debe de hacer el maestro. El maestro debe de dejar que el siguiente maestro haga su trabajo. Eso habla muy mal del maestro anterior. O sea, todas estas cosas que dice Jaime Hernández, hasta las voy a escribir. Esmeralda Cervantes. Muchas gracias, Esmeralda. Hermoso regalo del Día del Maestro con este enriquecimiento. No, estamos en. Hay que ser creadores también de tu propio destino educativo. Doctora Covadonga, muchas gracias, perdón, pero. No, maestro, está bien. Está bien. Le ganó la emoción de ver cómo lo reconocen y le felicitan desde la red, desde la transmisión original. Y sí, tenemos muchos comentarios. No nos daría tiempo de leerlos todos, de todos sí, hay los... muchos, es lo que vi. Hay muchos comentarios y por eso solamente elegimos unos cuantos para poder estar en esta transmisión y que podamos continuar con este proceso. Tengo en la pantalla al doctor Wenceslao Sergio Jardón Hernández para a ver si gusta darnos un comentario para el cierre de esta presentación. Adelante, doctor. Buenas noches, compañeros. Pues me parece excelente justamente el que se retomen elementos fundamentalmente que tienen que ver con las emociones y que a fin de cuentas son la base de la motivación que en un momento dado puede servir como estímulo fundamental para generar pues, un proceso de reconocimiento, como lo decía el maestro Quiles, al trabajo que los propios alumnos van desarrollando. Esto es un aspecto que es importante fundamentalmente cuando estamos ubicando nuestro enfoque de la nueva escuela mexicana desde la perspectiva del humanismo. Y esto es precisamente ese reconocimiento al humanismo como un punto clave para poder desarrollar una educación que realmente tenga un impacto en el proceso de formación de nuestros estudiantes. Un reconocimiento al doctor Quiles, al maestro Quiles, pues podemos decir
que esto ya lo habíamos dialogado desde que estábamos en la pedagógica, ¿te acuerdas? Me comentaste en algún momento dado que estuviste reunido con Ángel Díaz Barriga en una mesa redonda y le hiciste el comentario de tus planteamientos. Básicamente creo que esto lo tienes ya de tiempo trabajado y es un aspecto importante para poder llevar a cabo este proceso de compartir con, pues vamos a decir, los docentes, todos los que somos docentes, y fundamentalmente tratamos de hacer esta plática una especie de reconocimiento previo a nuestro día especial, el 15 de mayo, nuestro Día del Maestro. Por cierto, aprovecho para espacio para felicitarlos a todos los compañeros que están aquí presentes y a todos los que nos están escuchando. Y sobre todo, felicidades, maestro Quiles, doctor Quiles. Sí. Gracias, doctora Covadonga, por haberme permitido este pequeño espacio de reconocimiento y para poder ser parte de este momento para la felicitación a todos nuestros colegas. Saludos a todos. Gracias. Muchas gracias, doctor. Doctora Nadia Gil, su comentario y bueno, felicitarla por el día de mañana. ¿Y qué comentarios tiene para nosotros? Adelante, por favor. Buenas noches a todos nuevamente. Sin duda hoy hemos tenido un maravilloso regalo precisamente por el Día del Maestro. Me parece que hemos tenido la oportunidad de recuperar fuerzas, de reconocer la necesidad de mirar con amor nuestra profesión. Quiero compartirles a todos los que nos escuchan, justo hoy en una reunión de colegas supervisores, hablábamos acerca de la lectura de la realidad que tenemos en este momento y les confieso que quedamos un poco tristes tal vez por ese impacto que hoy tienen o esa perspectiva que tienen los padres de familia hacia la labor docente, hacia las autoridades educativas. Pero al estar escuchando todo lo que hoy nos compartió el maestro Manuel, queda claro que hay esperanza, queda claro que el motor, quienes catalizamos, somos los educadores, somos aquellos que tenemos en el corazón ese brío, esa necesidad de atender a nuestros estudiantes, de conocerlos. Y también creo que ahí es importante hacer esa distinción, y la decía el maestro desde el principio. No se trata de caer en el halago por el halago, no se trata de ser excesivos, se trata precisamente de reconocer cuál es nuestra labor, el impacto que tenemos en nuestros estudiantes, en nuestros colegas. Yo agradezco mucho porque en un momento habló también de la gestión directiva, de los directivos, de la importancia de los directivos hacia los maestros, ¿no? En este consecutivo que tenemos como comunidad escolar. La verdad es que es un privilegio, maestro, escucharle, pero además, cuando preguntaban, ¿y cuáles son las fuentes? La magnífica fuente en la educación es la experiencia, porque podemos teorizar, y dejó usted muchos ejemplos donde podríamos citar autores, donde podríamos reconocer inclusive perspectivas pedagógicas, pero de nada vale si no las hacemos útiles, si no las hacemos en la práctica y si no incluso las transformamos. Entonces creo que hoy, además, escuchamos una propuesta que dijo, no, a ver, no tengo las fuentes, no he citado. Claro que sí, maestro. En la presentación también pudimos ver esa organización del pensamiento crítico y de esta propuesta, y seguramente dirían aún hay más. Y esperamos, maestro, que lo haya también por escrito para que los que no tuvimos la oportunidad de escucharle hoy podamos hacerlo
en otros momentos, porque es importante, maestro, ese es un impulso y se lo puedo decir, porque estamos viviendo esta necesidad de sentir que somos útiles, capaces, que somos un catalizador y que sí podemos. Entonces, le agradezco muchísimo. Sé que queda grabada y va a ver que la vamos a estar compartiendo esta charla porque es importante para los colectivos docentes, para todos nuestros colegas. De verdad, hoy es una charla diferente, auténtica, emanada de la experiencia y pues felicidades a todos los colegas por este día. Me parece que todos los días son el Día del Maestro. Hay un día precisamente para reconocer, pero todos los días hacemos camino, todos los días tenemos impacto. Así que toda mi admiración, reconocimiento y por supuesto el respeto, y del maestro se aprende y de usted siempre se aprende. Y hoy nuevamente deja muy claro que tenemos mucho que aprender. Muchísimas gracias y disculpen por tomar tanto la palabra, pero la verdad es que hoy fue una charla de emociones y eso me ha encantado. Gracias. Gracias, doctora Nadia, muy amable. Reconozco tu valía como profesora, como gente preparada y te agradezco los comentarios. Voy a escribirlo. Tú nos estás enseñando también a recuperar mucha información. Así es que estamos en ese compromiso y en ese trabajo. Y tenemos futuro libro, ya está aquí, yo lo presento. Si llegamos a Tehuacán con 3 libros, vamos a estar ricos. ¿Sí? Así es que felicidades a todos ustedes. Felicidades por el Día del Maestro. Gracias, doctora. Gracias, maestro, y nuevamente felicidades a todos, a todas, por esta víspera del Día del Maestro, pero como dice la doctora Nadia, siempre son días del maestro porque el maestro hace camino al andar, deja huella en cada uno de los niños que pasan por sus manos, cada uno de los jóvenes o cada uno de los adultos para quien se dedique en educación superior. Felicidades y de verdad es admirable ver el trabajo del decano, del mentor, del maestro que siempre está preocupado por la educación en México. Maestro Quiles, le agradecemos en el alma desde la red doctoral todas sus enseñanzas y todo nuestro respeto para usted y en ese camino que ha dejado huella y que sigue haciendo durante toda su vida. Felicidades a todos y bueno, cerramos esta participación, si me lo permite, maestro. No sé si tenga algún otro comentario. Creo que no. Entonces cerramos nuestra participación invitándolos a que se inscriban con nosotros al seminario 3, que es leer y escribir para transformar el mundo. Ahí estaremos también trabajando todos los maestros para reconocer a maestros reconociendo a maestros, que ese es el acto más amoroso que debemos hacer, reconocer a nuestros compañeros, a nuestras compañeras, su gran labor del día a día que realizan frente a un aula. Muchas felicidades a cada uno y cerramos con la cortinilla de siempre. Nos vemos la próxima semana. Sean inmensamente felices. Ya cortamos la